buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de el entrenamiento con lastres. ¿En qué casos lo podemos utilizar? Si está recomendado o no está recomendado y qué ventajas y qué inconvenientes podemos tener del entrenamiento con lastres. Y a partir de estas conclusiones, ya que cada uno decida si lo quiere o no lo quiere incorporar. Yo simplemente voy a adelantar que prácticamente durante todos los años que llevo corriendo nunca hemos utilizado o nunca he utilizado el entrenamiento con lastres en el running. Así que se pueden conseguir muchísimos objetivos sin necesidad de aplicar el entrenamiento con lastres, aunque también reconozco que en algunos casos puntuales pues puede venir bien para salir de esa monotonía y hacer pues un poquito esa subida de calidad. La pregunta de hoy viene de Walter San José y nos dice: ¿qué tan bueno o recomendado es correr con peso en los tobillos en el caso de que se quiera entrenar con ellas? En este caso, Walter me hizo la pregunta porque si habéis estado viendo mis últimos vídeos que no estamos entrenando carrera, estoy haciendo pues muchas veces las labores del hogar, del jardín, pues de todas las cosas que hago de casa, sobre todo las de sacar los abetos, los ladrillos, cortar las maderas, subir los troncos. Siempre pues intento ponerme pues un chaleco lastrado y muchas veces unas tobilleras de 2 kilos en cada pie. Eso lo hago pues simplemente ya que aprovecho pues para hacer trabajos que son un poco más de fuerza, como puede ser subir, bajar los troncos, cortarlos, sacar y tirar las bolsas de los escombros de los abetos. Pues hago eso, pues siempre como tengo el chaleco, hago esos entrenamientos o esas labores del hogar o del jardín con un chaleco lastrado y unas tobilleras. De ese modo aprovecho y el entrenamiento de fuerza lo incorporo pues a esa rutina. Aún así tengo que decir que aunque haga esas labores con el chaleco y las tobilleras, luego la sesión de fuerza la suelo hacer o antes o después, es decir, no sustituyo el entrenamiento de fuerza por eso, sino que simplemente eso sería un complemento. Ahora bien, la pregunta la voy a dividir en 2 o 3 partes. Lo primero que quería responder es el tema de las tobilleras. Correr con tobilleras de 2 kilos en los pies puede ser mucho más lesivo que los beneficios que nos va a aportar el correr con tanto peso en los tobillos. Es decir, correr con tobilleras de 2 kilos nos va a afectar a la técnica de carrera, a la forma de pisar y nos va a sobreponer una sobrecarga pues en músculos, tendones y articulaciones que los beneficios y las desventajas que vamos a tener yo no se lo recomiendo prácticamente a nadie. Es decir, hacer un rodaje de 1 hora, 2 horas por montaña con tobilleras de 2 kilos en los pies es una auténtica salvajada. De hecho, hay una marca con la que hemos colaborado, los Power Instep, que son como unos pesitos de 50, 100, 150 o 200 gramos que se pone en la zona del empeine de la zapatilla. Y siempre pues te recomiendan hacer entrenamientos muy progresivos, porque sí que es cierto que ponerte un pesito en la zona del empeine pues te puede ayudar a mejorar la técnica de carrera, la lanzada, la recuperación del pie, pero estamos hablando que son pesitos o lastres de 50 a 200 gramos y correr con tobilleras de 1 o de 2 kilos, lo primero es que sería súper incómodo, porque eso se va moviendo y por mucho que las sujetes, al final ya te digo yo que no es cómodo. Y lo segundo, si corriendo con pesitas de 50, 100, 200 gramos ya se producen sobrecargas pues en el psoas, cuádriceps, isquios,
Imagínate hacer un rodaje o un entrenamiento tan largo con pesitas o lastres de 1 o de 2 kilos. Por lo tanto, para entrenamientos prácticamente lo descartaría. Luego sí que es cierto que se podrían utilizar para corredores de montaña o que quieran mejorar la fuerza y la potencia los chalecos lastrados. Si miramos o seguimos a varios deportistas, los entrenamientos de velocidad o atletas de más de pista, pues muchas veces hacen entrenamientos con lastre en arrastre. ¿Qué quiere decir? Que se ponían como una especie de bandeja donde se ponen discos de pesas y hacen pues series de 50, 100, 200 metros como máximo arrastrando un arrastre. De ese modo mejoran mucho la potencia, la fuerza y la velocidad. Hay mil formas de hacerlo, es decir, pues series más cortas, series más largas. Una que es muy llamativa es que hacían, por ejemplo, un 200 y el primer 200, o sea, el primer 100 lo hacen con el arrastre. Y el segundo, como llevan el arrastre con un velcro, sin parar de correr, se quitan el velcro y enseguida después se nota pues esa potencia, esa fuerza. Pero ya os digo que hay multitud de entrenamientos con lastres y con arrastres pues para mejorar multitud de cualidades. Normalmente pues fuerza, potencia y sobre todo más enfocados a la velocidad. Pero hace poco, por ejemplo, vi creo que un vídeo de Instagram o un reel, no sé si era de Azahara, que salía pues entrenando una cuesta y parece ser que llevaba pues un chaleco lastrado. Cuando hacemos este tipo de entrenamientos, pues sería enfocado pues sobre todo pues para mejorar en las subidas esa potencia, esa fuerza, esa reactividad de las piernas. El problema de hacer este tipo de entrenamientos es que si tú quieres hacer un entrenamiento de cuestas, pues al final haces un entrenamiento de cuestas con el chaleco y ya está. Es decir, ¿puedes hacer algún entrenamiento puntual de cuestas? Pues lo podrías hacer, pero al final no te metas una ruta de 2, 3, 4 horas con un chaleco encima. Alguna vez algún deportista me ha dicho, yo es que para simular el peso de la mochila me cargo la mochila con paquetes de arroz, lentejas, garbanzos. Y yo, hombre, eso siempre dentro de lo normal, pues lo podéis hacer en algún entrenamiento para acostumbrarse a correr con la mochila llena como si fuera un simulacro de competición. Pero estamos hablando que una mochila de competición pues puede pesar con el agua que la pones delante, que sería 1 kilo, y el material detrás pues puede rondar los 3, si me apuras mucho, que no tienes un material de calidad con la comida y todo, 4 kilos. Pero a partir de ahí, más de 4 kilos, normalmente ni en el UTMB ni en el Ganeto suelen pesar las mochilas. Sí que es cierto que a lo mejor hay corredores que las cargan un poquito más, un poquito menos y puede estar rondando a los 5, pero no os recomiendo hacer todos los entrenamientos o todas las tiradas largas con una mochila de 5 kilos. Alguno puntual para probar sobre todo pues el material, el peso, la mochila, que no se ajusten las cosas, iría perfecto. El problema viene muchas veces que cuando nosotros hacemos entrenamiento con lastre, pues al final las articulaciones, los tendones, las rodillas sufren muchísimo. Si nos pusiéramos los lastres simplemente en los tobillos, el mero hecho de el psoas y el cuádriceps de levantar la pierna se sobrecarga muchísimo. Es decir, sería muy difícil pues hacer un entrenamiento de 2 horas corriendo por montaña con lastres de 1 o de 2 kilos. Pero en fin, yo simplemente no lo recomiendo. Y correr con un chaleco pues lastrado de 10 kilos, pues me parecería lo mismo, una auténtica burrada. Subiendo sí que es cierto que podría ir relativamente bien, pero el problema viene muchas veces en las bajadas. Es decir, al final hacer entrenamientos con lastre con tanto sobrepeso bajando
cambia la técnica, la zancada, la agilidad, los reflejos, es decir, te cambia todo, además de que no son cómodos para correr tanto tiempo y los inconvenientes se multiplican por 10. ¿Cómo hacen los deportistas de élite muchas veces este tipo de entrenamiento con lastre? Ya os digo que puede haber multitud de formas, pero normalmente suelen ser series más cortas y explosivas, es decir, si tienes que hacer algún entrenamiento con lastres o lo quieres probar, pues series de 200, 300, 400 metros en subida, y la bajada pues muchas veces se hace recuperando o al trote o andando, es decir, no te haces una subida de 500 positivos, vuelves a bajar, otra subida de 500 positivos, vuelves a bajar, pero en fin, eso ya depende mucho de cada método y de cada entrenador. Por norma general, el entrenamiento con lastres en trail running no es de lo más visto o lo de lo más habitual. Al final, si entrenas con lastre, yo siempre lo he dicho, si tú entrenas con lastre, pues vas a subir, imagínate, en vez de subir a 8 minutos el kilómetro, vas a subir a 9, pues para en vez de escoger y subir más despacio, pues intenta subir y gastar esa energía extra de subir con más peso en subir más rápido. Y luego ya, por último, estaría el tema de las muñequeras, que alguno me ha dicho, si vas a correr con bastones, esto me lo dijo un chico hace mucho tiempo, dice, ¿te pondrías alguna muñequera lastrada para luego acostumbrarte al tema de los bastones? Yo mi respuesta fue que no, es decir, si tú vas a competir en una carrera con bastones, lo suyo sería que llevaras los bastones en el entrenamiento. Al final, mejor que llevar dos muñequeras lastradas, mejor es que lleves pues los bastones y los utilices en el entrenamiento. Sobre el tema de los lastres y de los chalecos podríamos hablar mogollón. También se pueden utilizar en gimnasio para proporcionar como una sobrecarga extra. Ahora mucho en CrossFit, en algunos boots, hay pues eso, que se utiliza mucho pues hacer una milla con un chaleco, hacer no sé qué con un chaleco, es decir, pero quitando de eso, para el running o para el trail tampoco es 100% necesario. Estaría enfocado el entrenamiento con lastre, sobre todo para deportistas o deportes más explosivos. Si hablamos del trail running, pues para mejorar las subidas y sobre todo pues para carreras como la que se ha hecho hoy de kilómetro vertical, que es una subida muy explosiva. Pero para prepararte, por ejemplo, un Cami de Cabais o un UTMB no lo vería necesario. De hecho, yo prácticamente en los 15-20 años que llevo corriendo nunca he utilizado el entrenamiento con lastres para hacer pues un entrenamiento o una tirada larga. Así que esas son un poco mis indicaciones. Como es un tema que lo hemos dejado bastante abierto, si tenéis dudas, consultas, dejármelo aquí y ya en el siguiente consultorio lo podemos hacer un poquito más específico sobre el entrenamiento con lastres. Así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.